La reina más longeva de la historia. La mujer que ha estado presente durante todos los más grandes cambios de la humanidad, rodeada de polémica y misterios. Una familia con un pasado desastroso. Cuando hablamos de la reina Isabel II, lo primero que se nos viene a la mente es el príncipe Carlos, la princesa Diana y para terminar pronto, todo lo que tiene que ver con Inglaterra. Pero hay mucho más detrás. En su vida hay secretos y muy oscuros. No solo lo que hay detrás de la misteriosa muerte de Diana Spencer, sino de sus hijos, tíos y esposo. Todos estos momentos, pasajes tenebrosos, los veremos hoy. Y juntos nos adentraremos a lo más profundo de esta red perversa. Acompáñame a ver cómo ha sido la vida de la reina más famosa de la historia. Cómo de casualidad llegó a estar en la línea principal de sangre. Cómo se volvió el ícono más odiado de la monarquía y la familia con más notas rojas en su haber. Mi nombre es Víctor Lugo y hoy te traigo todos los secretos oscuros de la reina Isabel y su familia. Para hacer este cuento bastante interesante, lo dividimos en capítulos. Y como ves en los nombres, son bastante interesantes. Capítulo 1. Los escándalos de los hijos. ¿Qué te parece si iniciamos con algo muy picante? Todos los escándalos de los hijos. Ya pasando este capítulo, regresamos en el tiempo para ver lo que su madre, la reina, y sus abuelos hicieron. ¿Qué tienen que ver con los creadores de la suástica? Entre muchísimo más. Pero primero esto. El duque y la reina tuvieron 4 hijos, y los 4 han tenido tela de qué hablar, unos más que otros. ¿Qué te parece si hablamos del favorito primero? El príncipe Andrés, mejor conocido como Andrew, o como su madre la reina le solía decir, mi niño. De seguro has escuchado hablar de él, más en tiempos actuales, ya que, si no sabes, él está dentro de todos los escándalos del caso Epstein. Él se vio implicado al ser señalado por Virginia Roberts de agredirla y obligarla a estar con él cuando aún no cumplía la mayoría de edad. Esto provocó que, aún viva, su madre le quitara todos los títulos reales y prácticamente lo desheredara. Pero no fue así. Simplemente eso fue ante el ojo público. Prácticamente su único castigo, a la fecha, es haber perdido su título del Duque de York. Bueno, ese no ha sido su único escándalo. Él tuvo una novia en 1981, una actriz que en ese momento era de cine erótico, la actriz Q Stark. Y esto, como te imaginarás, fue un escándalo en Inglaterra, al punto que señalaban a Andrew de alguien pervertido y con tendencias indecentes, más que nada por el contexto de la película de la actriz, ya que la premisa era una joven de 17 años que era seducida por un grupo de señores mayores. Desde esa época se veían sus tendencias. También fue muy amigo de Saif Gaddafi, el hijo del tirano libio, Muammar Gaddafi. También fue muy amigo del dictador kazajo, Nursultán Nazarbayev. Y cuando en el 2001, el Parlamento inglés lo nombró representante especial para el comercio e inversión de Inglaterra, le quedó como anillo al dedo, ya que se vio envuelto en negocios con bancos suizos y griegos de muy mal ver, donde se descubrió que empezó a manejar dinero de los oligarcas rusos y propiedades en el extranjero. Una cosa preciosa de persona. Aparte de todo, fue infiel con su esposa, Sarah Ferguson, que ahí el tema es más complejo, ya que fue infidelidad de ambas partes. Incluso después de su divorcio, se les llegó a ver juntos en fiestas privadas, donde se supo después que practicaban una relación abierta y también la poligamia mutua. Ahora pasemos con la segunda en nacer, la princesa Ana. De los sucesos más interesantes y que resultan muy curiosos, ella estuvo enamorada de Andrew Parker Bowles, el que después se convertiría en esposo de Camila, amante del príncipe Carlos. Las vueltas que da la vida. También en 1974 se vio envuelta en un intento de secuestro,
que todo apunta que fue un esquizofrénico queriendo sacar 3 millones de libras a la corona, pero el problema es que en ese altercado murieron 5 miembros de su equipo de seguridad, que jamás fueron indemnizadas las familias, incluso callándolas ante los medios. También estuvo envuelta en escándalos con amantes extramaritales, con su escolta personal Peter Cross, con el actor Anthony Andrews y con el caballerizo de su madre, Timothy Lawrence, con quien después de su divorcio, ella aún sigue casada con él. Y si te preguntas por qué del divorcio, bueno, con el capitán Mark Anthony Phillips, se distanció mucho después del nacimiento de su segunda hija, y en esa época, Mark empezó a salir en secreto con Heather Tonkin, una profesora de arte de Nueva Zelanda, con la que tuvo una hija, aún estando casado con Anna. Y cuando se hicieron pruebas de ADN y salieron positivas, pues el matrimonio acabó ahí. Ahora, el menor, Eduardo. Bueno, aunque no lo creas, él no tiene escándalos. Al contrario, tal vez es el único decente en la familia en 6 generaciones. Pero bueno, pasemos al mayor, Carlos, el que tal vez tiene más de qué hablar. Primero, el elefante en la habitación. Diana y sus hijos tienen sus propios capítulos, más adelante, así que de ellos ahorita hablamos. Sin duda, ahora que escuchamos el nombre de Carlos, se nos viene a la mente el título de rey. Después de tantos años se le cumplió. Pero este rey, al igual que sus antepasados, está envuelto en varias cosas interesantes, como el caso de la falsificación de obras de arte. Hace un par de años se descubrió que en su fundación habían 3 cuadros, de Monet, Picasso y Dalí, pero se descubrió que eran falsos, y al parecer ellos hicieron negocios muy lucrativos con ellos. Tenemos el caso que también usó su fundación para vender títulos honoríficos. Esto incluso fue una carpeta de investigación de la mismísima Scotland Yard, escándalo que fue revelado por el Sunday Times. También se dio a conocer que el empresario saudí Marei Mubarak bin Mahfouz hizo generosas donaciones a la fundación de Carlos y obtuvo la condecoración como comandante del Imperio Británico en 2016. Y en 2021, Carlos y Camila recibieron 9 millones de euros en maletas enviadas por Hamad bin Jassim, ex primer ministro de Qatar. Pero en este caso, se trataba de lavado de dinero, usando la fundación para blanquearlo. Otro famoso y oscuro benefactor fue Bakr bin Laden, sobrino de Osama y también miembro de Al Qaeda. Ahora, ya que hablamos de Camila, bueno, el caso de amantes más famosos de los últimos tiempos. Ellos se conocieron desde que Carlos era muy joven, y fue Camila Parker su primer amor. Si lo queremos ver, incluso prohibido, ya que era mayor y estaba casada, y Carlos era de la realeza, o sea, algo que no se puede. Pero eso nunca los limitó, al nivel de causarles el peor escándalo a la corona. Pero de eso hablamos más adelante. Capítulo 2. El verdadero apellido. Gotha. Nuestro segundo capítulo oscuro de la vida de la reina tiene unas décadas antes de que ella naciera, y se relaciona porque fue aquí donde los cimientos del futuro de la monarquía británica nacieron. Es difícil imaginar a la corona británica sin relacionarla con el mítico nombre Windsor, o eso es lo que nos han hecho creer. Ese apellido que suena totalmente británico, que suena a una época medieval, que suena a un apellido digno de la corona, bueno, es mentira. Y ese apellido lo creó el abuelo de Isabel, Jorge V. Para entrar en contexto, a principios de los 1900, las monarquías más importantes de toda Europa y Rusia eran familias sanguíneas. Y para el estallido de la Primera Guerra Mundial, o como se le conocía en esa época, la Gran Guerra en 1914, el rey Jorge V de Inglaterra, el zar ruso Nicolás II y el emperador de Alemania, Guillermo II, eran primos hermanos. Y algo muy interesante es que el apellido del rey, Jorge V, era Gotha, un apellido alemán. Esto es muy importante. Ahorita te explico el porqué. Primero, el árbol genealógico. La legendaria reina Victoria de Inglaterra, abuela de Jorge V, venía de una familia alemana. Y su esposo, Alberto de Coburg-Gotha, era también alemán.
De ahí se tomó ese apellido, Gotha, para la casa real. Para el nacimiento de Jorge V, o sea, el nieto de la reina Victoria, la sangre supuestamente inglesa real era prácticamente nula, sobre todo porque la madre de Jorge era danesa. Así que literalmente el rey de Gran Bretaña era alemán danés. Ya explicado el contexto, durante un bombardeo a Inglaterra por parte de los alemanes, destruyeron colegios donde había niños y se descubrió que los aviones que habían atacado las escuelas llevaban el nombre de la familia Gotha. Cuando esto se supo, el país entero estaba furioso y estuvieron a punto de derrocar a la monarquía inglesa, igual como había pasado unos meses antes con el primo de Jorge, Nicolás de Rusia, que fue asesinado. Incluso hubieron manifestaciones en donde los socialistas y los republicanos británicos apoyaban la revolución rusa y derrocar a la monarquía inglesa. Aquí fue cuando los monarcas tomaron una decisión drástica: convivir con el pueblo, que todo el reino los viera visitando fábricas, hospitales y el cambio más importante, el apellido. Hay una frase muy importante para la casa de Windsor y que te la dije durante el documental de la princesa Diana, y es que la ley crucial de la familia es: la corona tiene que vivir, cueste lo que cueste. Y esta frase la pronunció Jorge V después de elegir el apellido de la casa real, la casa de los Windsor, en honor al histórico castillo de Berkshire. Gracias a esta jugada, Jorge cimentó el futuro de la monarquía británica y puso las reglas que tendría que seguir su dinastía. Capítulo 3. Su amistad con los nazis y la línea principal de sangre. Aunque no lo creas, esta familia es una fichita, y se llevaron bastante bien con los creadores de la suástica. Primero, déjame te explico cómo es que la línea sanguínea de la reina Isabel se convirtió en la línea principal de sangre, porque de ahí es de donde se convirtieron en amigos de los fascistas. En 1934, el rey Jorge V estaba muy delicado de salud. Fue cuando sus dos hijos, David, el primogénito y próximo rey, y su hermano Albert, empezaban a tener una vida pública total, asistiendo a giras reales por toda la mancomunidad y en los eventos aristócratas para que el pueblo británico se familiarizara con la siguiente generación de la corona. Estos hermanos eran agua y aceite en personalidad. Por un lado, el futuro monarca, David, era la persona más elocuente, segura y con carisma, alguien digno de estar en el trono. Pero en la intimidad, odiaba las responsabilidades que tenía que llevar por ser la línea principal de sangre. Por otro lado, Albert sufría de tartamudez, problemas estomacales gracias a una úlcera mal diagnosticada y pánico escénico. O sea, todo lo que se espera de un segundo en la línea de sangre. Nada especial. Al mismo tiempo que estaba pasando todo esto, David quedó enamorado de una mujer que sería algo así como un vidrio en el zapato de la monarquía, Wallis Warfield. Se conocieron durante una fiesta de amigos en común y David no quedó enamorado. Lo que le sigue. Le fascinaba su forma mandona y creída de ser. El problema es que Wallis era una mujer que se había divorciado, vuelto a casar con un matrimonio distinto y ahora quería volverse a casar con el futuro rey. Y obviamente eso no lo iba a permitir la corona. Así que les prohibieron su matrimonio, algo que pasaría después con el príncipe Carlos, pero eso lo veremos más adelante. Casi como si fuera un mensaje divino, a los pocos meses de esto, el rey Jorge V murió. Así que inmediatamente, David se volvió en Eduardo VIII. Pero su reinado solo duró 7 meses. Al ser la cabeza de la Iglesia Católica en Inglaterra, no estaba permitido que se casara con una mujer divorciada. Así que sin discusión alguna y sin dudarlo, él se convirtió en el primer rey de la historia británica en abdicar al trono de manera voluntaria, para así poder casarse con Wallis, que sí lo hicieron, y vivieron juntos hasta el último de sus días. Aquí, justo en ese momento, el destino no solo de Albert, sino de la reina Isabel y del mundo entero, cambiaron, ya que automáticamente Albert, al ser el segundo en sucesión, él y su familia se convirtieron en la línea principal de sangre. Pasaron los años. Albert eligió el nombre de Jorge, en honor a su padre, siendo oficialmente el rey Jorge VI.
Para este momento ya estaban en el mundo sus hijas, Elizabeth y Margarita. Fue cuando la Segunda Guerra estalló. Su gran amigo y ex primer ministro, Neville Chamberlain, había fallado con las negociaciones con los alemanes, así que tuvo que renunciar y darle el paso a una leyenda, Winston Churchill. Winston para este momento había recibido noticias muy preocupantes. El ex monarca y hermano del rey, David, había tenido correspondencia con los de la suástica. Él y su esposa se llevaban bastante bien con el partido nazi y compartían muchos pensamientos de la misma ideología. Fue cuando ellos decidieron hacer una visita a Alemania, donde fueron recibidos como si aún fueran los reyes de Inglaterra. Y supongo que te preguntarás, ¿cuál era el motivo de la visita y convivencia? Bueno, David se estaba arrepintiendo de haber abdicado al trono, y en Inglaterra el rey Jorge VI aún no era bien recibido, y muchas personas soñaban con ver de nuevo a David de regreso al trono liderándolos. El plan de los alemanes era simple, que David volviera a la vida pública en Inglaterra y el pueblo exigiera que regresara como legítimo rey. Pero Churchill no lo permitió, ya que él sabía que el legado inglés estaría en mejores manos con Jorge y su futura sucesora, Elizabeth, y sin el yugo de los alemanes detrás. Así que el parlamento inglés negó toda aparición de David en público para que no llevara reflectores con él, y así el rey poco a poco demostrara coraje y valentía ante su pueblo, que al final logró. Como los alemanes perdieron, Wallis y David se quedaron con las ganas de regresar al trono, y ellos vivieron en el exilio hasta el último de sus días. Capítulo 4. Las infidelidades de la reina y el duque y la coronación. Ya en 1947, después de una gran y fuerte guerra, el Imperio Británico estaba en crisis, y no solo en cuestión económica, sino por la mancomunidad que estaba cada vez más disuelta. Ya no tenían tantos territorios a su dominio. Singapur, Malaya, Birmania, recientemente Sudáfrica y próximamente India ya eran países independientes. Y con una trifulca con nuevas ideologías en Irlanda y Gales, todo estaba muy tenso. Y el peso caía en el rey. Pero es aquí que nuestra protagonista se une a nuestra historia. Elizabeth ya tiene 20 años, y fue cuando sus padres decidieron que ya era hora de dejar la jaula de oro de Buckingham y empezar a conocer el mundo. Al final del día tenían que preparar a la siguiente monarca. Pero fue aquí que llegaría alguien que cambiaría no solo la vida de Elizabeth, sino a la corona, el príncipe Felipe de Grecia. Felipe tiene dos características interesantes. Él es primo de Elizabeth y también tiene un pasado relacionado con los nazis. Aunque tiene el título real de ser el heredero de Grecia, pues él nunca estuvo ahí. En realidad, él se crió en Inglaterra. Él vivió gran parte de su vida con Louis Mountbatten, o el tío Dicky, como se le decía cariñosamente. Felipe también vivió un par de años en Alemania, pero para el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la llegada de los fascistas, fue llevado a vivir con el tío Dicky, incluso cambiándose a su apellido, Mountbatten. Sus 4 hermanas se casaron con la aristocracia alemana, y para el estallido de la guerra, él estaba del lado de los aliados combatiendo a su propia familia, y esto fue complicado, ya que para el momento de su boda, él no pudo invitar a nadie del lado alemán de su familia. El noviazgo entre la princesa y Felipe fue muy fugaz, se enamoraron muy rápido. A Elizabeth le encantaba lo varonil y fuerte que era Felipe, más que nada gracias a su educación militar. Mientras que a Felipe, Elizabeth le parecía una mujer inteligente y vivaz. A los pocos meses, Felipe le propuso matrimonio y Elizabeth aceptó. El 20 de noviembre de 1947 fue la fecha que selló su compromiso. Un poco de alegría a su pueblo, como incluso dijo el primer ministro Winston Churchill. Su vida de recién casados era maravillosa. Rápidamente llegaron sus hijos, Carlos y Ana, y todo parecía increíble, pero su felicidad no duró mucho. El rey Jorge VI falleció el 6 de febrero de 1952. Para el 2 de junio de 1953, oficialmente fue la coronación de Elizabeth y de su fiel esposo. Y a todo color.
siendo la primera en hacerlo, y fue de la mano de la BBC de Londres. Ante un pueblo feliz, iniciaría uno de los reinados más longevos de la historia, pero también el comienzo de uno de los capítulos más controversiales. Y todo comenzó justo en este matrimonio monárquico. Digamos que al igual que su padre, Isabel no quería tener una carga con la responsabilidad del reino. Ella quería disfrutar de una vida de lujos y su familia, pero también sabía lo importante de su mandato. Esto afectó profundamente su matrimonio, ya que Felipe era un hombre que necesitaba sentirse a cargo de todo, que si no, se sentía inferior. Y al momento de ser el esposo de la reina, automáticamente quedas en segundo plano, lo que lo llevó a tomar decisiones muy cuestionables, como el tener amantes. Lo primero que empezó a hacer era aprovechar el mucho tiempo libre que tenía para frecuentar los lugares nocturnos de Soho. De ahí se le veía siempre saliendo con diferentes amigas cada noche. Y fue cuando los tabloides empezaron a destapar a diferentes amantes que se sabían eran un hecho que estaban compartiendo todo con ellas. Tal fue el caso de la escritora y actriz Daphne du Maurier, la actriz Helen Cordet y por supuesto Pat Kirkwood, la que en esa época fue la pareja dentro de su matrimonio más conocida y por la cual casi le cuesta el matrimonio a la pareja real. Según se tiene registros, durante el primer embarazo de la reina, estos dos tórtolos se mandaban correspondencias, regalos e incluso poesía erótica, lo que dañó profundamente la relación de los monarcas. Por esa época, el divorciarse era sentencia de muerte dentro de la sociedad, y más en la corona, y aún más viniendo de la reina y el duque. Así que platicaron con ambos los asesores de Buckingham. Les aconsejaron que hicieran lo posible para que este matrimonio siguiera. Fue cuando la reina aceptó que él tuviera amantes, con la condición que ella también los tuviera. Y lo tuvo, su amigo de la infancia, Henry Herbert. Con él, la reina, digamos que se vengó del duque. Ya en tiempos modernos, otra de las parejas extramaritales famosas del duque fue Lady Penny Brabourne. Pero esta pareja ya fue con toda la bendición de la corona. Incluso la reina y ella se llevaban bien. Para la muerte del duque, incluso fue invitada a la ceremonia. Capítulo 5. Diana. Tal vez el momento más oscuro de toda la historia de la corona inglesa. La mujer que revolucionó Buckingham. La reina que no dejaron ser. El problema más grande de Diana fue que, al momento de llegar a la mesa de juego, ella no sabía que estaba entrando a un juego arreglado, donde iba a perder desde el primer minuto. El corazón de Carlos no tenía espacio para nadie más que el ego de él y un poco de espacio para el amor de su vida, Camila, que fue un amor rebelde. Diana tuvo muchos escándalos, más que nada por estar en contra de todo lo que su nueva familia, los Windsor, le decían que tenía que hacer, y ella siempre los contradijo, incluso públicamente en entrevistas. De sus primeros escándalos más conocidos fue durante sus primeras giras reales, con el entonces príncipe de Gales, donde se reveló que ella empezó a sufrir de problemas de depresión y trastornos alimenticios, como lo son la bulimia, a causa de una depresión posparto y también por los problemas de infidelidad de Carlos y Camila. A pesar de que Carlos le había asegurado que entre ellos no había más que una amistad. Pero fue cuando la prensa inglesa empezó a filtrar correspondencia entre Carlos y Camila, donde incluso el príncipe decía que estaba harto de Diana. Fue cuando Diana empezó a tener sus propios amantes, como lo fue su jefe de seguridad, Barry Manaki, a quien también fue asesinado por la corona, en donde el asesino nunca fue, curiosamente, encontrado. Otro muy famoso fue el profesor de equitación, James Hewitt, que incluso se ha puesto en duda que él, en realidad, sea el verdadero padre de Harry, ya que sí hay un parecido enorme entre ellos. Es cuando Lady Di decide hacer las medidas más controversiales, y por las que la corona decidió desaparecerla. Empezar a hacer un libro en secreto con el periodista Andrew Morton, en donde empezó a revelar todo lo que en la oscuridad pasaba entre su matrimonio y la casa real, como lo que en la actualidad acaba de hacer Harry, pero ahorita llegamos ahí.
fue cuando incluso el Parlamento intervino, que fue cuando sugirió que se separaran Diana y Carlos, por el bien de la monarquía, ya que estaban teniendo mucha tensión, y eso no les convenía. Fue cuando se divorciaron, y Diana empezó a hacer entrevistas para los medios para dejar en claro la clase de matrimonio, de abusos y manipulación psicológica que sufrió por parte de Carlos y de la corona. Tal es el caso de la famosa entrevista para la BBC. Y fue cuando llegaron sus últimos dos amores, el empresario Dodi Al-Fayed y el doctor Hasnat Khan. Por un lado, el doctor Hasnat era, según se supo, el amor de su vida, y con él, ella podía ser la persona más auténtica posible, pero siempre con la máxima discreción, ya que ella sabía que en cualquier momento la corona intentaría asesinarla, así que quería protegerlo. Por su lado, Dodi era la pareja pública perfecta. Sí lo quería, pero con él, ella sentía la seguridad y con quien podía llevar una vida pública más estable, pero con quien por desgracia perdería la vida. Si quieres saber aún más sobre estos momentos, ya tenemos un documental donde mostramos todas las pruebas de cómo la corona atentó en contra de Diana, para que lo veas al final de este video. En verdad te va a gustar. Capítulo 6. La siguiente generación. Al hablar de la corona en la actualidad, lo primero que pensamos es en William y por supuesto Harry. Y vaya que tenemos tema con ellos dos. Empecemos con William, el hermano mayor, y el que tal vez está más dañado. Hace 2 años se volvió pública una infidelidad con una de las mejores amigas de Kate, Rose Hambury. Al parecer, esta infidelidad se dio después de que los príncipes de Gales se mudaran a Anmer Hall, una zona exclusiva de Norfolk. Y cuando se enteró Kate, al parecer, sí fue un drama, pero no tanto. Lo interesante es que su hermano Harry, cuando se enteró, confrontó a William, diciéndole que su madre estaría sumamente decepcionada. Que este suceso fue uno de los factores por los que Harry abandonaría sus títulos reales y su familia. Pero ahorita hablamos de eso. Aunque no lo creas, William, casi al final de la vida de su madre, él y ella no se llevaban para nada bien. Sobre todo cuando Diana empezó a sacar los escándalos de su familia a flote, ya que William tenía un profundo amor y respeto a su padre. Incluso encaró a Diana cuando ella tuvo la entrevista para la BBC, ya que en esa entrevista mencionaba a sus amantes como James Hewitt, el que te acabo de mencionar. Y lo peor es que su relación jamás fue la misma desde ahí. Y cuando Diana murió, William quedó muy dañado por no poder arreglar las cosas con su madre. Cuando William entró a sus tempranos 20, también se volvió rebelde. Y fue él quien empezó a darle alcohol y drogas a su hermano Harry, a escondidas, solo porque le parecía divertido. De todo esto, la relación de hermanos se fracturó, lo que llevó a Harry a darse cuenta de cómo su familia estaba mal, que tenían demasiadas cosas oscuras en su alrededor y en su historia, lo que lo llevó a tomar la decisión en 2021 a renunciar a sus títulos reales, y desde ahí han venido más cosas a descubrirse. Más últimamente con la salida de su libro, Spare, que ha vendido más de 143 millones de copias el día de su llegada a librerías, convirtiéndose en el libro de no ficción con una venta más rápida de toda la historia. Bueno, dentro de este libro habla de muchas situaciones que vivió cuando aún pertenecía a la monarquía y de momentos después de ese suceso. Como que tuvo una pelea a golpes con su hermano. Según se relata en el libro, sucedió después de que William se refiriera a Meghan como una mujer difícil, abrasiva y grosera. Fue cuando la pelea inició, dejando a Harry en el suelo con la espalda llena de cortadas muy visibles. A partir de ahí, su relación de hermanos, que era distante, con esto se terminó. Otro escándalo que abordan en el libro es del periodicazo que le sacaron a Harry cuando estuvo envuelto en una polémica fiesta de disfraces donde él salía con el uniforme nazi. Bueno, él explica que esa fue idea de su hermano y de su pareja Kate, que lo convencieron porque sería gracioso, lo que él describe que fue una jugada sucia para dejarlo mal parado ante la sociedad. Como te dije, su hermano William fue quien le empezó a dar sustancias, y Harry llegó a un punto de adicción a la marihuana muy fuerte,
incluso teniendo que ir a un centro de rehabilitación en secreto cuando su padre, Carlos, se enteró. Bueno, a William no le importó. Incluso se fue un año de sabático dejando a su hermano solo y muy deprimido. Ahora, hay un pasaje muy controversial en donde Harry describe cómo perdió la virginidad. Y en este pasaje describe a la mujer con la que la perdió. La describe como una mujer madura, amante de los perros y obsesionada con los caballos. Una mujer mayor. Una descripción muy acertada a la de su abuela, la reina. Y muchos han hablado que es muy probable que así sea, ya que incluso el Palacio de Buckingham ha dejado en claro que en las memorias del ex príncipe Harry hay inventos que no pueden ser confirmados. Curioso, ¿no lo crees? Como ves, esta familia ha tenido sucesos desastrosos desde sus inicios, algunos más que otros, pero todos siguiendo un patrón. Y es que están tan apartados de la realidad, tan ensimismados que no pueden percibir el gran agujero en el que están metidos, el gran desastre que han causado, ya que una cosa es que sea entre ellos. El problema es que no es así. Han afectado a millones a su paso, y siempre se han salido con la suya. Y ahora que la matriarca principal de la familia se fue, tal vez ahora, ese cambio que deslumbra a Harry, esas ganas de revelar cómo en realidad es su familia, se logren. Y por fin el mundo vea quién en realidad son la familia Windsor. Qué historia tan oscura la de esta familia, ¿no te parece? En los comentarios escríbenos qué tal te pareció este video y qué opinas acerca de estas historias tan oscuras que rodean esta familia. Escríbenos toda tu opinión, recuerda que siempre te estamos leyendo y siempre estamos interactuando contigo. También no olvides de suscribirte y activar la campanita, ya que de esta forma YouTube te va a avisar cuando subamos un nuevo video. También escríbenos de qué otro video te gustaría que habláramos, ya sea de la corona inglesa o de cualquier otro tema que esté relacionado con el canal. También no olvides de dejar tu pulgar arriba, ya que de esta forma nos ayudas a que el contenido llegue a más personas. Y también no olvides de compartirlo con todos tus amigos, ya sea por Facebook o por WhatsApp. Compárteselos a aquellos que les gusta todo este tema acerca de la corona inglesa o que crees que les gustaría mucho el contenido de este canal. Te lo agradecería muchísimo. Y ya, eso es todo. Mi nombre es Víctor Lugo y gracias por escuchar.